todos. Ahora sí. Bueno, como estudiantes de primer año y teniendo en cuenta el contexto de pandemia y aislamiento, es una gran oportunidad para poner en cuestión sus propias concepciones basadas en el sentido común respecto a esta ciudad y sus habitantes, y ejercitar una mirada crítica de esta realidad. En este sentido, se privilegiará la vinculación de esta información con su futuro rol como trabajadoras sociales, y específicamente la reflexión sobre las prácticas en contexto de aislamiento. ¿Qué creen que es importante hacer como trabajadores sociales? ¿Cómo vincularse con las personas que necesitan asistencia del Estado? ¿Dónde les parece que deben aplicarse nuevas, mejores o más políticas públicas? ¿Cómo saber y conocer la situación de estos grupos de personas? Esas son preguntas básicas que uno podría empezar a desprender de la lectura del informe. Veo que hay dos en el chat. Profe, ok. Bueno, preguntas disparadoras, vamos a pasar. Construcción, uso y valor de las estadísticas. La encuesta permanente de hogares azuleños, encuesta permanente es porque justamente la idea es que se vaya haciendo a lo largo de los años, de manera de poder comparar, no solamente quedarnos con la foto. Es un programa de producción sistemática y permanente de indicadores que permite conocer las características, percepciones y vulnerabilidades de las condiciones de vida demográficas, habitacionales, económicas, sociales, culturales, participativas, relacionales y afectivas de los vecinos de la Ciudad Azul. Yo lo digo un poco en chiste, un poco en serio, a un sociólogo como yo nos encanta esto, nos emociona la información de este tipo, ¿sí? Porque si no, nos terminamos quedando con lo que dice el Enrique, o quien sea, en la televisión, ¿sí? O lo que dice nuestro vecino en la cola de la verdulería, ¿se entiende? O lo que dice el intendente, porque se le ocurre decir cualquier cosa, y entonces la Ciudad Azul es de esa manera porque lo dice el intendente. Bueno, no, contrastemos, observemos, veamos cómo son los datos concretos de nuestra ciudad. Sí, Maga. No, como que con las encuestas se verifica la vericidad o no de lo que se dice. Exacto. Y al mismo tiempo no nos casamos con las encuestas. ¿Se entiende? No es que los vamos a tomar y decir, no, listo, lo hice la encuesta, ya está. Sino que nos tiene que abrir nuevas preguntas. ¿Sí? Y otra cosa, a ver, Maga, ya que estás tomando la palabra, ¿quién te contrató a vos para hacer la encuesta? Carlos, pero no me acuerdo el apellido. No, pero bueno, más allá de eso, ¿a qué institución pertenece? Carlos Pagano es colega, sociólogo. De AECA. AECA, ¿qué es? La Asociación de los Empleados de Comercio. De Azul, perfecto. Entonces, mi pregunta, y esto sí que me parece que tiene que llamar a la polémica, es, ¿quién tiene que hacer las estadísticas sobre una... Perdón, Mariana, ya te digo. ¿Quién tiene que hacer las estadísticas sobre una ciudad, sobre un determinado territorio, sobre una determinada población? ¿Una organización privada, como es una obra social? No, el municipio. Exacto. Quien debería ocuparse de esto es el municipio. ¿Se ocupa el municipio? No se ocupa el municipio. Entonces, la pregunta es, si es una información tan importante, ¿por qué? ¿Por qué lo hace AECA y no lo hace el municipio? ¿O qué intereses hay detrás? Eso es problematizar, chicas y chicos, ¿entiende? Sí, Mariana, ¿vos querías hacer una pregunta? No, decirte que las encuestas eran a través del Centro Empresarial de Azul. También, el SEDA también participó. Otro, mirá. AECA y el SEDA. ¿Se entiende? Ellos tienen sus intereses particulares. Es como si los profes hiciéramos una encuesta sobre lo que sucede en las escuelas. Y bueno, lo vamos a hacer desde nuestro interés particular. ¿Quién se supone que es el organismo, la institución, que debería representar el interés común de la población? El Estado. Entonces, ustedes como ¿Y futuras... por qué no lo hacen, Matías? Y bueno, ¿por qué deberían hacerlo? Ahí hay una pregunta de la problematización que yo no tengo la respuesta, digamos, pero que sí que habría que exigir que el Estado se empiece a hacer cargo y se empiece a ocupar de construir esta información, que ustedes verán cuando la analicen, cuando la lean, cuando se apropien de la encuesta, verán si es relevante, interesante, importante, si nos puede ayudar a pensar mejores políticas públicas o no.
Pero bueno, el dato clave, el que era polémico, y algo que yo no tenía intención de hablar, pero que me entusiasma, la verdad que me entusiasma. El dato clave que todo el mundo quería escuchar, yo fui a la presentación, fue el intendente, en el año 2019 todavía no estábamos en pandemia, fue en el círculo médico, fue que hicieron la presentación. El dato que todos querían escuchar, porque querían comparar, era el dato de desempleo, que ahora les voy a explicar unas cuestiones de cómo se calcula el desempleo. Pero la idea era ver, ustedes por sentido común, dirían, quienes vivan acá en Azul, van a decir, y Azul tiene muchísimo desempleo, ¿no? Todo el mundo piensa eso en general en Azul, que hay mucho desempleo, que la gente no encuentra trabajo y demás y demás. Entonces, esta encuesta tenía un valor, porque todos y todas queríamos saber cuál era el dato de desempleo de Azul. Y queríamos comparar, sobre todo, comparar con el desempleo a nivel nacional. Que quien elabora la estadística de desempleo a nivel nacional, ¿quién es? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es el instituto que se ocupa de eso, el organismo? El INDEC. Muy El bien, INDEC. perfecto. El INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censos. Muy bien. El INDEC es un organismo estatal que depende del Ministerio de Economía y que elabora una serie de estadísticas a nivel nacional. ¿Sí? Ese dato a nivel nacional se elabora en las localidades que tienen una determinada población mayor a tantos habitantes, que no me acuerdo cuál es el número de habitantes, pero que Azul no entra. Entonces no teníamos el dato de Azul. ¿Quién lo tiene que construir o quién lo debería construir? Uno pensaría el municipio. Pero no, el municipio no lo hace AECA junto al SEDA, y entonces estábamos todos ahí esperando el dato. Bueno, el dato dio más o menos, creo que igual o apenas superior al nivel nacional, pero nos quedamos con la duda, la verdad. Quienes teníamos ahí una posibilidad o algo para decir, o para pensar, no para decir, para pensar, nos quedamos con la duda, bueno, ¿cómo se construyó ese dato de desempleo? ¿Sí? O si hubo una mano mágica ahí. Y no tenemos la forma de saberlo. ¿Se entiende? Bueno, Pero, ¿Sacaron los datos? Yara, perdón. Matías. O Cintia, quien quiera. No, y ahora. Dale, Yara. Claro, como que se sacaron esos datos. Se sacaron, no, pero bueno, no sé, quién se puede haber dibujado, la lapicera funciona excelentemente. Claro. No puedo decir que sí o que no, digamos, pero sí que podría pasar. ¿Y no hay otra encuesta, así, otra estadística para comparar tampoco? No. Claro, no, entonces no, es como raro. Claro, tomalo o dejalo. Raro, sí, por supuesto. Matías, te hago una pregunta, y en Sí. cuanto a los datos que arrojó, ¿te sorprendieron? Y algunos sí. Esa- Sí. sí, en Pero cuanto para mí, al tema trabajo, al tema laboral. y es muy difícil de saber. Yo ahora les voy a explicar cómo se calcula la cuestión laboral y van a ver que es polémico el dato. Pero ahora Porque yo vamos viendo a llegar a ese punto. viendo o sea, que se realizó en el 2018, por primera y única vez, Ajá. que lo hicieron sectores privados, Ajá. decir que se presentó en el círculo médico, bueno, Con la veo como una presencia del cuestión intendente sentadito ahí. no sé quién es el intendente de Azul, no me acuerdo ahora. INSA no, ya no. No. Bertelis, no, Bertelis es Bertelis. Bertele. Sí. Ah, Sí, Bertelis. Bertelis. Bueno, me imagino que tenía El que que ver con cantaba. una cuestión, no, yo no lo conozco, me imagino que tendría que ver con una cuestión política, más que nada, Por si supuesto. era en el 2018, Por supuesto. con el aumento del desempleo. Todo dato es político, todo dato está cargado de sentido en ese sentido. O sea, al problematizar estamos politizando. Entonces, todo dato, toda construcción de información está atravesado por la política, necesariamente. No, pero digo, esto tendría que ver con política partidaria, básicamente Bueno. con la gestión del gobierno anterior, digo, ¿no? Tal cual, también. Ni hablar. Se presentó en 2019, un poquito antes de las elecciones encima, ni siquiera fue en 2018. Ni Se hizo la siquiera encuesta son en 2018. La encuesta se Ni hizo en siquiera son 2018 y se disimulados. presentó en 2019. O sea, en campaña. Exacto. Y bueno. Por eso yo creo que tenemos que tener algo que decir desde la carrera, desde el instituto. Me parece que nosotros como grupo, sobre todo como carrera, creo que tenemos que construir información.
Y en eso, bueno, estoy trabajando yo, y bueno, hasta donde puedo, hasta donde me da la nafta, o hasta donde me da la mente, qué sé yo. Pero me parece que ahí hay un montón que podemos aportar, y desde una institución pública, que no es lo mismo que lo haga una institución privada, con todo el respeto y el valor que le doy a esta encuesta, porque si no, no se las estaría dando si yo desconfiara totalmente. Al contrario, yo creo que son datos súper interesantes y súper fiables, menos por ahí el de desempleo. Pero bueno, después la van a mirar, yo creo que ustedes se tengan a mirar dato por dato y analizarlo, pero vamos a seguir ahora, que aparte les quiero explicar unas cosas importantes. En este sentido, se pretende conocer la situación de la población en la estructura social local a través de la posición que tienen los individuos y los hogares sobre un conjunto de indicadores multidimensionales de las condiciones de vida urbanas. De vuelta, no es sobre las condiciones de vida en el campo, simplemente en el sector urbano. Y ni siquiera en Cacharí y en Chillar. Ni siquiera, chicas y chicos. Solamente en la localidad de Azul. Aspectos metodológicos y técnicos de la encuesta permanente de hogares de Azul. Tipo de encuesta, multipropósito longitudinal. Longitudinal quiere decir que se va a repetir en el tiempo. Entonces, que va a ser la misma encuesta a lo largo de los años y vamos a poder comparar. Por ahí no exactamente igual, algunas cosas se van a modificar, esas cosas no se podrán comparar. Pero, por ejemplo, el censo de población se viene haciendo hace un montón de años y nos permite comparar cómo se fueron modificando como mínimo, digamos, la población de nuestro país. ¿Sí? La población por localidad, la distribución etaria, la distribución de género, etc. El cuestionario consta de un cuestionario estructurado, estandarizado en 4 módulos de medición: viviendas, hogares, personas y niñez. El universo es representativa del universo integrado por hogares particulares en viviendas de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Ahora les voy a explicar esto del universo y la muestra. Las unidades de análisis, digamos, lo que se relevó, la información que se relevó, da cuenta de los hogares, y la definición de hogar es bastante clave. A uno de los grupos se la expliqué, a los otros no. Un hogar es una persona, puede ser una persona o pueden ser varias personas, que sean parientes o no, pueden no ser parientes y ser parte de un mismo hogar, comparten los gastos de alimentación y viven bajo un mismo techo. Esa es la definición de hogar. Yo le decía al grupo que me tocó charlar en las salas, que el chico que salió de mi casa cuando estábamos en la clase, no sé si lo llegaron a ver, igual no importa, digamos, él es mi amigo, pero vivimos en la misma casa y compartimos los gastos de alimentación. Por tanto, para la información de la encuesta, por más que no seamos familiares ni nada, no somos ni hermanos, ni pareja, ni nada, somos un hogar. ¿Se entiende eso, chicas y chicos? Esa es la forma de análisis que establece la encuesta. No se basa en la definición de familia, que es una definición ultra compleja encima, sino en esta definición de hogar. Cada vez que ustedes vean hogares en cualquier trabajo que sea de encuestas del INDEC o en este tipo de relevamientos, hogar se refiere a eso. ¿Sí? Personas que viviendo bajo el mismo techo comparten los gastos de alimentación. Si uno viviera en una pensión, por ejemplo, vivirían bajo el mismo techo, pero al tener los gastos de alimentación por separado, no forman un hogar. ¿Sí? Es una definición que nos permite comparar la situación en todo el país y a lo largo de los años. Y en el mundo incluso diría. Vivienda, bueno, eso vamos a seguir. Trabajo. Acá está una de las definiciones claves. No les voy a leer todas las definiciones, ustedes las pueden leer ahí, pero básicamente se entiende por persona ocupada a toda persona mayor de 14 años. Si son menores de 14 años estamos hablando de un delito, que es el trabajo infantil. Pero mayores de 14 años que trabajaron, a ver si está acá, como mínimo, si acá está, en la semana de referencia, que sería la semana anterior a la cual fue hecha la encuesta, trabajaron como mínimo 1 hora. 1 hora. Si vos trabajaste 1 hora en toda la semana pasada, no sos considerado desempleado.
sos considerado una persona ocupada. Entonces, ese número de desempleo no va a reflejar a esa persona que trabajó 1 hora. Incluso, se incluye, por ejemplo, como trabajo a las personas que limpian vidrios, o que hacen malabares en el semáforo, con todo el respeto que me merece la actividad, ¿sí? Pero al ser una actividad en la cual vos haces algo a cambio de una retribución, que puede ser en moneda o en especie, ¿sí? Si alguien en vez de darte moneda te da un paquete de galletitas, igual te está retribuyendo, esa persona no es considerada una persona desempleada. Cuando uno podría decir, bueno, si está haciendo eso es porque está desempleada. Bueno, para las estadísticas, y estos son convenciones que establecieron las y los sociólogos en todo el mundo. No es algo que se inventó en Argentina, que lo inventó el INDEC, que lo inventó Cristina Kirchner o Bertelis, ¿sí? Por dar ejemplos pavos. ¿Se entiende? Esto se establece igual en todo el mundo, entonces permite comparar estoy un poco emocionado, ¿sí? Perdonen si me estoy alterando, ¿no? Pero permite comparar la tasa de desempleo, sí, la tasa de desempleo en todo el mundo. ¿Sí? Por más que no estemos de acuerdo. Es un horror. Pero en todo el mundo se toma así como esa hora diaria, esa hora semanal. Entonces, no. Sí, sí, en todo el mundo. Wow. Es una locura. Qué bueno, pues yo estaría pasada de trabajo, entonces tendría que ser millonaria con todas las horas que trabajo. Vos serías, si trabajás un montón de horas, serías, hay una categoría de sobreocupación. No está acá, no está en la definición. Pero hay un montón más de categorías, digamos. Está la persona subocupada que demanda más trabajo, la persona subocupada que no demanda más trabajo. Hay un montón de categorías que va estableciendo. Sin embargo, nosotros miramos un montón la tasa de desempleo. Es como el dato que miramos, el dato que es políticamente relevante, el dato que todos esperábamos ese día que nos encontramos en el círculo médico. También éramos 30 personas, tampoco éramos tantos, ¿no? Pero estábamos esperando ese dato. Decinos cuál es la tasa de desempleo de Azul, para ver cuán diferente es a la tasa de nivel nacional y ahí poder problematizarlo. Fíjense, por ejemplo, hay una cuestión bastante clave del año pasado. El año pasado se establecieron, realmente me entusiasman estos temas, se estableció el IFE. ¿Se acuerdan del IFE? Sí, obviamente se acuerdan, ¿no? El gobierno calculó... Y no se dio nada al final, igual. ¿Cómo no sirvió de nada? Sí, a un montón de gente le sirvió. Que no se dio, te quiero decir, que no se, acá en Azul no lo dieron. ¿Cómo no lo dieron? 11.000 personas lo cobraron. ¿Cómo que no? Yo no lo cobré, por lo menos, no sé, mucha gente acá en Azul tenías no lo cobró. Tenías que anotarte y estar dentro de los requisitos que se pedían. Es más, el IFE es una de las primeras políticas públicas del gobierno de Alberto Fernández con perspectiva de género, porque si en un hogar se anotaban varios, siempre se tenía como prioridad a la mujer. Sí. Claro, pero eso no era para zona por parte del AMBA, algo así, porque bueno, acá en Azul hubo un montón de quejas, vi comentarios en Face y todo eso, que mucha gente no lo veía, que realmente no necesitaba, no lo cobró. Yo le hice todos los trámites, todo, nunca me lo pagaron, por eso no sé cómo funcionaba. Acá en Azul lo cobraron un montonazo de personas. Sí, o sea, no me acuerdo el dato exacto, no lo quiero mentir, pero cobraron miles y miles de personas. Yo ayudé a un montón de personas a inscribirse porque no tenían conectividad y demás. Y bueno, yo estoy en 9 de julio, o sea, en Dubiñac, en un pueblo, pero como he hecho abordaje territorial en Viamonte, en Bragado, anoté, pero muchas personas. Y bueno, sí, hubo un montón de gente que se anotó, sí, de un montón de lados. Yo igual, más allá, digamos, no analicemos las cuestiones desde nuestra había que cumplir con ciertos requisitos. Perdón, Cintia. Bueno, pero la gente que cobraba, por ejemplo, como la UH, era como una obligación que lo cobraban, o sea, era más... como que lo tenían más en cuenta, ponerle... Sí. Claro, bueno, yo cobro la UH, pero nunca hice trámite, todo. Es más, no tengo trabajo en blanco como para decir, no me lo pagaron por eso, ponele. Por eso te digo, fue raro, qué sé yo, acá, por lo menos en mi ciudad, te quiero decir, no sé, en otros lados seguramente que sí lo han cobrado, no te quiero decir que no. Pero bueno, desde el lado que me pasó a mí, lo digo. Está bien. Ojo con esos, perdón, Cintia y perdón, chicas. Digo, ojo con los análisis que hacemos a partir de nuestra propia experiencia. ¿Sí? Porque acá en Azul lo cobraron miles de personas, digamos, ¿sí? Entonces, a veces perdemos la perspectiva a partir de lo que nos sucede.
me sucedió a mí, o le sucedió a mi vecino, o le sucedió a mi familia, perdemos la perspectiva más amplia. Y obviamente hay que analizar los casos particulares y hay que analizar el caso desde miradas más amplias. Eso también es problematizar. Pero lo que quería decirle respecto a esto, para poder avanzar, porque aparte quisiera que en estos 10 minutos llegara hasta el final de esto que quiero explicar, es, el gobierno dijo, se van a anotar al IFE 3,5 millones de personas. Eso dijeron. Se anotaron 11,5 millones de personas. O sea, hay un desconocimiento sobre lo que le sucede a la población del país enorme, que el Estado está dejando pasar un montón de información. Entonces ahí hay una cuestión, una llamada de atención de por qué son importantes construir este tipo de estadísticas, y que estas estadísticas estén bien hechas, y que estas estadísticas lleguen a donde tienen que llegar, y sirvan para lo que tienen que servir. Porque si no, el Estado, que tiene que construir información, y construir políticas públicas a partir de esa información, la tiene que tener. Bueno, me parece que sí. A partir de lo del IFE, después lo que se hizo fue actualizar el registro de los trabajadores de la economía popular, que fueron muchos de los que entraron dentro del IFE. Claro, exacto. Bueno, ahí también hay todo un universo enorme de personas que tienen un montón de situaciones particulares que pareciera que no existen, digamos. Porque todas las políticas se hacen en función de los trabajadores registrados en blanco, que es un porcentaje bastante bajo dentro de todo nuestro país. Podrá ser más alto que el porcentaje que hay en Paraguay, en Bolivia, en Perú, pero sin embargo no deja de ser un porcentaje bajo del total de nuestra población en edad de trabajar. Bueno, es un tema realmente, y hay que tenerlo en cuenta desde estos análisis de las estadísticas. Eso me parece que es bastante clave, porque si no terminamos hablando de experiencias nomás, y de historias, y de relatos, que también son importantes, pero que tenemos que tener en cuenta el costado también más macro, porque nos define, nos determina. Bueno, el otro dato, y ya esto tendría que pasar súper rápido, ¿no? Pero la línea de la pobreza, ¿cómo se mide la pobreza en nuestro país? Esta se mide a través de la encuesta permanente de hogares. Una de las formas de medirla, mejor dicho, no es la única, una de las formas de medirla es la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace de manera trimestral en los grandes conglomerados urbanos. O sea, Azul no, de vuelta, Azul no está dentro de la encuesta permanente de hogares que elabora el INDEC. ¿Qué elabora el INDEC? A partir de los ingresos de cada uno de estos hogares, ¿sí? De cada uno de estos hogares, establece si esos ingresos alcanzan una cantidad de dinero mínima que se establece, es el dinero que se necesita para comprar la canasta básica de alimentos, ¿no? Acá lo dice, no sé si están leyendo, la CBA, canasta básica alimentaria, que son una serie de alimentos que si ustedes ven el listado, y todo eso está disponible en el INDEC, también puede llamarles la atención. Pueden decir, tantos kilos de carne, o tantos kilos de arroz, o no sé qué, o no sé qué, o no sé cuánto. Pero sin embargo, por más crítica uno le pueda hacer, nos sirven porque se hacen hace un montón de tiempo y nos permiten analizar a lo largo del tiempo cómo ha variado. Lo que se hace con este dato es establecer una línea de indigencia, que es la cantidad de plata que se necesita por persona de cada hogar para alimentarse, y una canasta básica total, que se hace a partir de un proporcional. O sea, se multiplica la CBA por un proporcional, que sería lo que gastamos en la alimentaria, es solamente alimentos. Pero la canasta básica total incluiría los gastos de limpieza, los gastos de esparcimiento, los gastos de salud, Ale. Alquileres. Me parece que no. Estoy casi seguro que la canasta básica total no incluye vivienda. Eso es bastante Impuestos sorprendente, tampoco, ¿no? entonces. Me parece que no. A eso lo podría buscar. Ahí me mataron. Pero bueno, lo que hizo esta encuesta en Azul, la EPA,
es calcular la línea de pobreza y la línea de indigencia en nuestra localidad, ¿sí? Teniendo en cuenta el costo de los bienes y servicios en nuestra localidad. Me parece que también son datos que son súper relevantes, sobre todo, o principalmente también, porque vivimos en un país donde la inflación nos marca, ¿sí? La inflación es Constantemente, sí. una cuestión que realmente nos constituye como país, que no pasa en todos los países y no pasó en todas las épocas de nuestro país, digamos. Y así como hubo momentos en los cuales los salarios le ganaban a la inflación, y por tanto lo que podíamos comprar con nuestro salario, si supera los aumentos, es que estamos ganando cada vez más plata, digamos. La inflación es cuando los bienes y servicios aumentan más que el salario. Es decir, con lo que yo gano, puedo comprar menos cosas. Si yo puedo comprar más cosas, no hay inflación, ¿entiende? Hubo periodos en nuestra historia que por más que nos moleste y todo lo que queramos, las cosas aumentaban, pero los salarios aumentaban más. Entonces, obviamente que es un problema, pero es un problema más psicológico que no deja de ser grave, ¿sí? Es un problema grave, pero bueno, que no afecta en que podamos consumir determinadas cuestiones. Bueno, me estoy yendo por las ramas más. Después van a poder seguir analizando estos datos, pero me parece que son bastante claves. Por último, muestra, vuelvo un poquito para atrás. Lo que tiene de valioso esta encuesta, que yo destaco un montón, es que se hizo con un muestreo, 3 minutos nos quedan, con un muestreo que a partir de unos pocos casos, o sea, de 1.100 hogares que fueron encuestados, se puede usar esa información como si fuera significativa para toda la ciudad de Azul. No hubo que encuestar a todas las personas de Azul para sacar estos datos. Se utilizó un muestreo. Y lo mismo podría hacer yo, si quisiera, con ustedes, de alguna manera, digamos. No es exactamente así porque es para poblaciones grandes. Pero yo lo que digo es, buenísimo, me alegro que lo vean en metodología. Aguante el chule, que les enseñe. Cuando uno hace cuando uno hace un muestreo, uno dice, yo entrevisto a una determinada cantidad de gente y por una determinada técnica que yo utilizo para elegir esas personas, que es la técnica del azar, digamos, aleatoriamente, yo puedo establecer que si me encuentro a otras personas, se van a seguir manteniendo estos mismos datos. Es decir, pongámosle un ejemplo muy sonso. Pongámosle que yo digo, el 11%, y ahí me voy a otra cosa que quiero explicar, el 11% de la población de Azul, 2 minutos, tengo que explicar en 2 minutos, de la población de Azul está desempleada. ¿Sí? Quiere decir que si es un porcentaje, sería 11 de cada 100 personas no tienen empleo, es decir, no trabajaron ni siquiera una hora en la semana anterior. Y a eso le agrego algo que no les dije antes, están buscando trabajo. Porque si vos no trabajaste ni una hora, pero te dedicaste a estar en tu casa mirando la tele o estudiando o lo que sea, no se cuenta como desempleado. Para ser desempleado o desempleada tenés que estar buscando trabajo. Bueno, más datos, más información. Yo para hacer... Eso hablaba la película que vi la otra vuelta. ¿Cómo? La peli que vimos, que no me acuerdo si fuiste vos el que nos recomendó. Puede ser, la de Daniel Blake. Daniel Blake. Ay, esa nunca, no la pude ver porque no me la puedo descargar y no la encontré en ningún lado. Que tenía que eso. Está en YouTube. ¿En YouTube la encontraron? Yo no la pude encontrar, chicas. Bueno, chicas, no nos volvemos a conectar porque se me explota la mente. Lo último que les digo. No, a mí no da más, profe, ya con tantas horas. Sí, bueno, a descansar. Nos vemos, pero una cosa más que digo. Las lecturas que uno hace de las estadísticas son siempre lecturas políticas, no son números aislados o números que no nos dicen nada, ¿sí? Y eso se ve, por ejemplo, cuando decimos menos de el 50% le pasa tal cosa, o yo digo el 50% le pasa tal cosa, la lectura que yo estoy haciendo la estoy cargando de política y la estoy cargando de sentido. Y eso también es problematizar. Así que bueno, chicas, es un montón, quiero que lo procesen, quieren que se tomen su trabajo. Yo tenía cosas para decirle de las prácticas. Bueno, ya llegará ese momento. Matías, nos vemos la semana que viene. Sí, Ro, no te queda tiempo.